Hay personas que sobreviven a lo imposible y mueren por algo completamente ridículo. Desde el hombre que sobrevivió a las cataratas del Niágara, pero no sobrevivió a una naranja, hasta el que murió por una tortuga que cayó del cielo, estos son los 10 famosos que murieron de las maneras más irónicas y absurdas posibles. Y créeme, el número 1 es prácticamente un chiste del universo. 10. Bobby Leach. Bobby Leach era el tipo de persona que no le tenía miedo a nada. Y fiel a su estilo, en 1911 decidió hacer algo que muy pocos se atreverían siquiera a imaginar: lanzarse por las cataratas del Niágara dentro de un barril. Sí, un barril. El descenso fue intenso y el impacto impresionante, pero contra todo pronóstico salió adelante. Así se convirtió en una celebridad. Era el hombre que había superado una de las fuerzas naturales más poderosas del planeta. Durante años, Bobby presumió su hazaña, hasta que un día, caminando tranquilamente por la calle, pisó una cáscara de naranja. Y fue ahí cuando la vida le jugó una ironía brutal. Resbaló, y lo que parecía un simple tropiezo, terminó cambiando el rumbo de su historia. El hombre que sobrevivió al Niágara fue derrotado por una fruta. Y si creías que pasar del otro lado por una fruta es absurdo, lo que viene ahora roza lo imposible. 9. Alex Mitchell. En 1975, Alex Mitchell estaba en su casa viendo una comedia británica como cualquier otra noche. En uno de los episodios, una escena le pareció tan graciosa que empezó a reírse. Y no paraba. La risa se convirtió en carcajadas, las carcajadas en algo incontrolable. Pasaron varios minutos y Alex seguía riéndose. Su familia pensaba que simplemente le había encantado el episodio, hasta que la risa se volvió desesperada. Más de 20 minutos después de risa constante, su corazón simplemente dijo: «Hasta aquí llegamos». Sí, Alex Mitchell perdió la vida en medio de una carcajada, literalmente. Años después, se descubrió que tenía una condición cardíaca extremadamente rara que podía activarse con emociones intensas. En otras palabras, su cuerpo no estaba preparado para un buen chiste. Y si pasar del otro lado por un ataque de risa suena extraño, el siguiente es aún peor, porque a veces la lógica simplemente decide no participar. 8. Franz Reichelt. A principios del siglo XX, Franz Reichelt estaba convencido de que había creado algo revolucionario: un traje paracaídas que, según él, podía salvar vidas. Era sastre, y estaba absolutamente seguro de que su invento funcionaba. Tan seguro que decidió probarlo personalmente. El 4 de febrero de 1912 subió a la Torre Eiffel con la intención de demostrarle al mundo que su creación era un éxito. Pero lo que debía ser una prueba histórica no salió como esperaba. Frente a una multitud de curiosos y cámaras que registraban el momento, saltó y el experimento no funcionó. El hombre que quería demostrar que su invento podía salvar vidas pagó un precio altísimo por probarlo. Y si esto ya suena como un exceso de confianza llevado al límite, espera a escuchar lo que ocurrió con una simple bufanda. 7. Isadora Duncan. Isadora Duncan era sinónimo de elegancia. Una de las bailarinas más famosas de su época, conocida por su estilo libre, su espíritu bohemio y su presencia casi magnética. Le encantaban los autos deportivos, el viento en el rostro y las largas bufandas de seda que siempre llevaba alrededor del cuello. Por eso nunca imaginó que uno de esos detalles definiría su historia. Una noche de 1927, en Niza, Francia, se subió a un automóvil descapotable para dar un paseo. Saludó a sus amigos, sonrió y el coche arrancó. La bufanda flotaba detrás de ella, moviéndose con el viento, hasta que, en cuestión de segundos, la tela se enredó en la rueda trasera del vehículo. El movimiento fue repentino, no hubo tiempo de reacción. A Isadora Duncan terminó quitándole la vida su propia bufanda. La mujer que bailaba con telas sueltas y movimiento libre terminó atrapada por una de ellas. Pero cuando crees que nada puede ser más inesperado, el cielo literalmente tiene otros planes. 6. Esquilo. Esquilo fue uno de los dramaturgos más importantes de la antigua Grecia. Un hombre brillante, respetado y considerado el padre de la tragedia. Y curiosamente, su muerte parece escrita por un comediante. Según la historia, Esquilo caminaba tranquilamente al aire libre cuando un águila volaba sobre él llevando una tortuga entre sus garras. Las águilas solían romper los caparazones dejándolos caer contra rocas desde gran altura.
El problema es que, ese día, el águila confundió algo. Desde el cielo, la cabeza calva de Esquilo parecía una piedra perfecta. Así que el águila soltó la tortuga y la tortuga cayó directamente sobre él. El destino quiso que aquella caída marcara el final de su historia. Literalmente, sufrió un tortugazo. Así, el hombre que escribió tragedias terminó protagonizando una que nadie habría tomado en serio. Y si creías que morir por una tortuga caída del cielo ya era suficiente ironía, el siguiente famoso perdió la vida por algo que, probablemente, tú también has hecho. 5. Jack Daniel. Jack Daniel fue el creador de uno de los whiskies más famosos del mundo. Un empresario exitoso, perfeccionista y obsesivo con su trabajo. Pero un día, esa obsesión lo llevó demasiado lejos. Según la historia, Jack llegó temprano a su oficina y quiso abrir su caja fuerte. El problema es que no recordaba la combinación. Intentó una vez, luego otra y otra más. Pero la caja fuerte no cedía, y él tampoco. Así que hizo algo que probablemente todos hemos hecho cuando algo no funciona como queremos. La pateó. El golpe fue fuerte y Jack se lastimó el dedo del pie. Lo que parecía un detalle sin importancia terminó complicándose, porque en una época en la que los antibióticos aún no existían, una infección podía convertirse en algo grave. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Jack Daniel. El hombre que había perfeccionado una de las bebidas más icónicas del planeta terminó perdiendo la vida por patear su propia caja fuerte. Y como si el universo estuviera tomando notas, decidió superarse, porque no todas las muertes absurdas vienen de impulsos o berrinches. A veces el enemigo es tan pequeño que casi nadie lo nota. 4. Tennessee Williams. Tennessee Williams fue uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX. El hombre detrás de obras icónicas que marcaron el teatro moderno era un genio, una mente brillante capaz de escribir tragedias profundas y complejas. Por eso, cuando en 1983 fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Nueva York, muchos imaginaron algo igual de dramático, digno de una de sus propias historias. Pero no, la realidad fue mucho más simple y mucho más absurda. Tennessee Williams solía dormir con un pequeño frasco de gotas para los ojos junto a la cama. En algún momento de la noche, la tapa se desprendió y sucedió algo que literalmente es imposible. La tapa plástica del tamaño de una moneda terminó provocando una obstrucción inesperada. Así, el hombre que escribió tragedias monumentales terminó perdiendo la vida por algo que cualquiera de nosotros podría perder entre las sábanas. A veces no necesitas un enemigo épico, solo basta con una tapa mal puesta. Y si esto ya demuestra que el tamaño del enemigo no importa, la siguiente historia es aún más impactante. 3. Gary Hoy. Gary Hoy era abogado en una prestigiosa firma de Toronto y tenía una forma bastante peculiar de impresionar a los estudiantes que visitaban su oficina. Trabajaba en un rascacielos con enormes ventanales de vidrio y para demostrar lo resistentes que eran, solía probarlos con su propio peso. El vidrio siempre aguantaba. Lo había hecho varias veces y nunca había pasado nada. Por eso, cuando decidió repetir la demostración frente a un grupo de estudiantes, nadie imaginó que ese día sería diferente. Tomó impulso y el resultado no fue el esperado. El vidrio permaneció intacto, pero la estructura que lo sostenía no. Así, lo que comenzó como una demostración terminó en una tragedia desde lo alto del edificio. El hombre que quería demostrar que el edificio era irrompible terminó demostrando lo contrario, y lo hizo de la forma más brutal posible. Pero no todas las tragedias ocurren en segundos. Algunas se construyen lentamente, pieza por pieza, hasta que un día todo se viene abajo. 2. Langley Collier. Langley Collier vivía en una enorme mansión en Nueva York junto a su hermano. El problema es que tenían una pequeña dificultad para desprenderse de las cosas. Coleccionaban periódicos viejos, cajas, muebles rotos y un sinfín de objetos que algún día podrían servir. Nada se tiraba. Con el paso de los años, la casa dejó de parecer una casa y empezó a convertirse en un laberinto de pilas de cosas y pasillos improvisados. Para proteger sus pertenencias, Langley incluso instaló trampas caseras dentro de su propio hogar. Hasta que un día sucedió algo espantoso. Una de esas trampas se activó, una montaña de objetos se vino abajo y Langley Collier quedó atrapado en su propio laberinto. El hombre que guardaba absolutamente todo terminó enterrado en el mismo caos que había construido.
Y si esto ya parece un macabro giro del destino, nuestro número 1 fue el más irónico de todos. 1. Jerome Irving Rodal. El hombre que lidera esta lista dedicó su vida a enseñar cómo vivir más, pero no sobrevivió a su propia promesa. Durante años, Jerome Irving Rodale defendió la alimentación orgánica, la vida saludable y la idea de que si uno cuidaba su cuerpo, podía vivir hasta los 100 años. De hecho, él mismo aseguró en una entrevista nacional que planeaba llegar al siglo de vida, pero el destino tenía otros planes. En 1971 fue invitado a un programa de televisión para hablar sobre salud y longevidad. Se mostró relajado, seguro, incluso bromeando sobre lo bien que se sentía. Pero la entrevista terminó y minutos después sucedió algo extremadamente inesperado. Todavía en el estudio, sufrió un ataque al corazón. Jerome cruzó al otro lado ese mismo día. El hombre que prometía años de vida terminó demostrando que el destino no firma contratos. Ahora dime algo. ¿Cuál de estas historias te pareció más absurda? ¿La tortuga, la bufanda o la caja fuerte? Después de revisar todas estas historias, queda claro que no siempre se necesita un enemigo épico y tampoco hace falta un gran error. Porque el destino no distingue entre genios, celebridades o expertos en longevidad. Y cuando decide intervenir, lo hace sin previo aviso. Y si este video te sorprendió, espera a ver el siguiente. Haz clic aquí.